Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo, puedes verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, caridad, cólmame de tu bendición para llegar a los niños con tu tacto y con tu amor. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque esto es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Bienvenidos a Boricuas Globales, el episodio 2 en Bonita Radio, el programa de la diáspora puertorriqueña. Nuestros auspiciadores siempre, Cervecera de Puerto Rico, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Gracias a nuestros auspiciadores, este programa llega a ustedes para unir el archipiélago puertorriqueño con la diáspora, los puertorriqueños que se encuentran en cualquier parte del mundo. Y en este segundo episodio vamos a hablar de nuestra identidad como puertorriqueños, puertorriqueñas, asistido desde la gastronomía, la comida. Eso que nos une, como diría Magali García Ramis, la profesora universitaria, amiga y escritora puertorriqueña, la manteca que nos une. El viaje de hoy está entre el centro del país, el municipio de Yauco, hablando con Viña la Gran Pastelera. También tenemos un viaje por la costa este, noreste de Puerto Rico, desde Carolina, Piñones, lo que termina en Loíza. Porque hablar de Puerto Rico sin ir precisamente a las áreas donde se desarrolla la gastronomía, donde está el kiosco, el chinchorro, no es posible si no vamos a Piñones. La primera intervención que vamos a tener para ese viaje gastronómico va a comenzar con Viña la Gran Pastelera, conocida en muchas partes del mundo, no solamente por puertorriqueños, desde sus bacalaitos, desde cómo hace los pasteles, los sorullitos. Viña nos va a hablar de cómo lo hace desde su casa en el barrio Amalcigo Bajo, Rancheras de Yauco. Vayamos donde Viña. Viña, ¿por qué Viña la Gran Pastelera? Cuéntame eso. Una vez estaba bien arrancada, y yo dije, voy a hacer unos pastelitos, y ya yo veía que las fotos como que llamaban mucho la atención por hacer en hoja. Si tú pones unos pasteles en papel como que no atrae, pero en hoja sí. En hoja. Y yo dije, me voy a poner la Gran Pastelera para bufear con la gente.
Para vacilar. Hubieron críticas que se acabó porque es verdad. Yo puse eso por ponerlo. Pues tú lo pusiste como, ahora digo yo, como dicen los muchachos, por fun. Por fastidiar. Para fastidiar. Viña, ¿cómo es que tú inicias eso? Así como, bueno, voy a vacilar con esto. Pero ¿cómo se da? No, pero una vez había una gallina, 2 gallinas negras por ahí, yo me empecé espantándolas y no las quería ni para nada. Y mi esposo matando cuanta gallina parecía y yo no le daba importancia. Pero un día la hermana mía de Cleveland, que se llama Juani, me dijo, Viña, yo le tomé una foto a la gallina. Me dijo, ponle el nombre mío a esa gallina. Me dijo. ¿El nombre de ella? De mi hermana, sí. Ok. Puse el nombre de mi hermana. Pero me empecé a encariñar con la gallina también y le dije a mi esposo, yo quiero una cocina antigua. Yo tenía una ya de cemento, donde es mi cuarto ahora. Y las nenes mías me dijeron, Ave María, mami, yo sí. Y la quiero con el fregadero como antes. Y cuando empecé a retratar nada más, eso empezó un boom. Yo dije, no, esto le va a causar nostalgia a medio mundo. Que se hayan criado así, no importa en qué parte del mundo estén. Wow, o sea, tú me quieres decir que tú empezaste a traer esas imágenes en tu página personal de Viña. Sí, porque yo tenía un grupo, pero yo veía que en el Facebook personal mío arrastraban más. Al grado que eso empezaron a coger 100.000 reproducciones y todo, los videos y todo. Un montón. Ok, o sea que realmente esto sí se da para levantar esa nostalgia, como tú misma dices. Esa es la oración que más me dicen y a mí me llama gente llorando, que los hago recordar su niñez, que no cambie la cocina, de Cuba, de Santo Domingo, me llaman de Panamá, de Costa Rica, de todos los países yo creo que me llaman. Pero muchos puertorriqueños. Muchos no son puertorriqueños. ¿Ah, sí? No, al principio sí, eran puertorriqueños allá, pero no sé cómo, como yo me metía en páginas que no eran de Puerto Rico, parece que ahí la gente me empezó a seguir y eso se ha extendido por el mundo entero. Sí, porque tú tienes gente incluso Europa, Asia. Sí, Europa porque del Este. en estos días me saludaron de Sudáfrica y en estos días me escribió una señora, me dijo, yo soy colombiana y vivo en Europa, que no son puertorriqueños, muchos. La gente te lo dice por la cocina y también por la comida. Y me dicen que es un complemento, como me dijo una vez mi sobrino, es un complemento de cosas, porque ellos dicen, es la cocina antigua, el fregadero, pero tu personalidad, es lo que hace que complete la cosa, ¿eh? Iniciaste el proyecto colocando las fotos. ¿Cuándo empezaste a cocinar? Yo cocinaba a veces un poquito en vivo, pero un día pues yo dije, aquí no hay mucha señal, voy a hacer un video y lo voy a transmitir grabado. Okay. Y cuando lo puse yo le vi demasiados likes, demasiado. Pero al tercer día hice un funche de nuestros abuelos y se fue bien viral. Y de ahí para abajo seguí cocinando y eso ha sido. ¿Qué año fue eso? En abril 14 del 2018. En el 2018, después del huracán María. Sí, pero ya la gente me seguía. O sea, tú Empezaron las personas a venir aquí y empezaron unos a otros a recomendarse a los familiares, porque aquí vino una de New Jersey y me dijo, tengo 10 hermanas y las 10 te siguen. Unos a los otros, porque yo vi que la página empezó a crecer. Yo lo ponía en Facebook y en la página casi no había nada, pero yo dije, wow, que mucho está creciendo esto y sin ponerle ni un centavo. Y tú estás básicamente dedicada a esto. Sí, entonces saqué un permiso de vender bacalaitos ambulantes y allá arriba vendía así, a veces en Guánica, pero como vino lo de la pandemia lo suspendí. Después que pase todo esto nos reunimos de nuevo, porque una de las cosas es el distanciamiento y viene, gracias a Dios, viene gente de todo Puerto Rico a probar los bacalaitos. A probar los bacalaitos. ¿Y dónde los vendes? ¿Aquí mismo en la casa? Ah, no, allá arriba, allá, al lado de la cajetera, como es ambulante, pues puedo venderlo así. ¿Cómo fue tu vida de niña? ¿Aquí en Rancheras o de dónde tú eres? En el barrio del Másigo Alto, yo nací en Susúa y cuando tenía 4 años mi mamá se mudó para el barrio del Másigo Alto.
Y éramos 9 hermanos de padre y madre y éramos bien pobres. Casi nadie pues nos rechazaban por la pobreza. Mucha gente que pues hoy en día ha venido a retratarse en el fregadero fueron de los que no nos miraban antes. Pero yo los recibo a todos con el mismo cariño, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela pues nos hacían bullying. No tenía casi amigas porque tenía más que 4 amigas, pero entre ellas había una que se llamaba Ansel, muy buena, pero las demás no me rechazaban por la pobreza en que uno era, me rechazaban mucho. Sé de muchas de mis amistades, hoy en día muchos me siguen por las redes, no pueden creer lo que pasó. Yo incluso escribo y Tony Croato me grabó una canción el año pasado, Los Cantores de Bayamón, que fue un hit, Yauco del Café. Y mucha gente dice, no puedo creer que haya llegado tan lejos y ahora, ¿dónde están los que la? Pero gracias a Dios con mi mamá salimos adelante. ¿Ella fue la que inculcó en ti, o quién en la familia inculcó en ti el asunto cocinar? Mi mamá. Porque yo veía que aunque éramos muchos, a veces se las ingeniaba. Decía, no tengo ajo, se acabó el faldo de ajo. Pero hacía, por ejemplo, un ollón de habichuelas con macajones y nos comíamos más que eso, pero hoy en día yo lo hago y me lo como para mí solo. Claro que sí. Y a veces decía, voy a hacer bacalao frito. No hay más nada. Y hacía una de bacalao fritos que no necesitaba ajo y todo porque hacía un montón para cada uno. Y eso a mí se me quedó y yo dije, pues, pero no, fue como obra de Dios porque no estaba en mi mente. Lo de la cocina llegó después que yo hice pasteles, como que estaba para mí. Los productos que utilizaban cuando tú te criabas, que tú veías a tu mamá cocinando, ¿eran productos producidos en la tierra aquí en Yauco? ¿Había de todo? Lo que pasa es que mi mamá, si no había más nada, le echaba un poquito de orégano, ajo a la comida y manteca de achote y salsa y sabía buena, no necesitaba tanta cosa. Pero siempre la vi moler las especias en un pilón. Nunca compró sofrito ni lo hizo en ninguna licuadora, lo molía diariamente. Eso sí me recuerdo. Pues la voy a dejar ya, pero tengo que cogérselo porque de noche se desaparecen, no sé qué pasa. Sí, se los dejas ahí. Este es el fogón y aquí tú también cocinas. Sí, aquí hablando los granos. Como coge mucho fuego, pues aquí hablando todo. Entonces le pongo esta tapa encima para que no se tiende el caldero. Pero esto lo vi en una página de Brasil. ¿Oh, sí? Sí. O sea que tú también navegas en las redes para buscar tu... Claro. Qué bien. Y acá está Juanita. Ajá, vamos a ver a las gallinas acá. Pues la Juanita genuina negra. Ajá. Y un día pues se me fue y no volvió más y la lloré como 2 meses. Después tuve otra y vino un animal y le hizo unos objetos punzantes a las gallinas, pero hubieron unas que desaparecieron sin rastro. No aparecieron más. Y un nene me trajo esta, que por cierto ahorita la saqué, ella es bien mansita. Para cogerse, pues no es... Vente, mamá. Ay, qué triste. Ahí sí que no quiere. Y ahí está Juancho, que es el gallo más famoso y más viejo de las redes conmigo. Pero no lo saco porque está medio ciego. Y después me le dan una pela porque así como está le gusta pelear. Ah, ya. Es problemático. Vente, mamá. Y esta fascinación tuya por las gallinas, ¿de dónde tú crees que sale? Que no sé, me encantan. ¿Te gustan? Me encantan, sí. Mira qué bella. Y Juanita se trepaba al sofá, yo estaba al lado de ella, veía televisión. Y a Tuti la estamos amaestrando así. Y esta es bien mansa porque el nene que me la regaló tiene unas y se mete dentro y las cogía al hombro. Súper mansa. Sí. Esa es... Ahora, aquel que está allá, la gente protesta porque lo tengo adentro, se llama Napoleón.
Napoleón. Pero si yo lo suelto, mata a todo el mundo. No, es demasiado. No se puede. Lo tuve que encejar porque si yo tocaba una gallina, me picaba a mí. Y me llegó a dar un par de picotazos grandes y yo dije, no, pues va para adentro. O sea Porque que- a mí no me gusta matarlo. No, claro. No, son mis mascotas. Pues, aquí está LeBron James. ¡Oh! LeBron James. LeBron James está cojo, pero sobrevivió al ataque de los pejos. Se fue y vino a los 4 días. Porque los pejos aquella vez rompieron las jaulas por debajo. Wow. O sea que aquí hay de todo. Y estas matas de plátano, aquí hay guineo. ¿O es plátano? Hay de todo. Y te dan. Sí, de aquí mismo yo saco las hojas para los pasteles. Para los pasteles. Me lo regaló una fan en Manhattan. Manhattan, pintado por ella. Tú estabas allá Sí. Y lo supo y me citó y nos citamos ahí frente al Madison Square Garden y me lo entregó. Así es. Así es como que nos juntamos todos y nos encontramos. No importa dónde estemos, siempre estamos ahí, los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y él siempre me ha gustado ese cuadro, yo lo compré hace más de... Tuti es la gallina preferida de la nieta de Viña. Es un personaje solo en las redes. Mira Tuti. Si se levanta ella y no está Tuti, se pone a llorar. Sí, tiene que estar Tuti. El gran Tuti. Hola, ¿verdad? Hola, no sabemos, ¿verdad? sabemos. Todavía no sabemos. No, yo le puse Susi, como ella no sabe pronunciar la Ajá. se decía Tuti. Pues Tuti. Era Tuti. Se cayó Tuti. Tuti. Con la zona montañosa. Para que estemos claros de que en la casa de Viña hay tecnología, además de la que ella usa. Para que estemos bien claros de cómo es que Viña le da a la tecnología y cómo es que el espacio del barrio Rancheras está presente en todas las redes. Esto me lo mandó esta mañana un fans que hizo el cuadro del gallo y le añadió esto. ¿Ves? Y es del barrio Collores, aquí de Yauco. De Yauco. Sí, cerquita de aquí. ¿Te dio duro el huracán? Sí. Sí. Bueno, veo que todavía tienes toldo azul. Sí, pero es por eso, por los carpinteros, porque pues, yo gracias a Dios, ¿verdad? Vas a tener... Esperando que se desocupen. Sí, ahí es que el trabajo de los carpinteros después de María... Sí. Mira, yo quiero... Mira. No. Y papá, vente, te voy a dejar un momento, porque hasta que se levante tu dueña. No dejes todo. Espérate, Tuti. Estamos despidiendo de las montañas de Yauco. Estuvimos en el barrio Ranchera, Viña. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por ese reportaje que va a salir pronto. Esto es una entrevista sobre comida puertorriqueña, gastronomía. Nosotros vamos de aquí desde Yauco. Vamos al estudio B de Bonita Radio porque vamos a hablar precisamente con un historiador de gastronomía puertorriqueña para darnos el contexto histórico de dónde sale, cuáles son los ensamblajes, como dice el profesor Cruz Miguel Ortiz Cuadras, que crearon, que fundamentaron la cocina puertorriqueña. Y uno de los ejemplos, Viña, la gran pastelera en Yauco,
y la gente de Piñones, que también vamos a ver lo que pasa en Piñones. Nos vemos más tarde. Cuídate. Cuídate. Voy a mí, voy a mí. Y de ese viaje a las tierras de Yauco, como dice Viña la Gran Pastelera, desde la zona montañosa de Yauco, nos vamos a una entrevista con el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Cruz Ortiz Cuadras, sobre la historia de la gastronomía puertorriqueña, porque parte de lo que se estudia, y el profesor es un especialista en ese tema, es de dónde venimos con estas costumbres culturales, de dónde sale que los puertorriqueños, puertorriqueñas tengan frituras, hagan lo que hacemos con el bacalao, por ejemplo, funche, los pasteles, como bien habló Viña, de cómo ella los hace. Vamos a hablar un poco de historia. Bienvenido a Bonita Radio y a Boricuas Globales, profesor Ortiz Cuadras. Ay, muchas gracias por la invitación. Es un programa novedoso y también saludo a los radioescuchas y a los teleaudiencias también. Los internautas que están por todos lados escuchan, ven. Usted sabe cómo es esto ahora. Claro. Lo más nuevo. Sí, yo estoy dando un curso virtual para unos chefs en San Francisco, que de hecho hoy les cancelé por esta hermosa entrevista. Ay, gracias, muchas gracias por eso. El compromiso con la diáspora puertorriqueña, Bonita Radio lo tiene desde el día 1. Y hemos creado Boricuas Globales para conversar sobre todo lo que nos une, todo lo que desde nosotros entendemos que construyen los puertorriqueños, independientemente de donde se encuentren, y cómo hablar de puertorriqueños en el mundo y no hablar de la comida nuestra. Nosotros hicimos una ruta entre el noreste de Puerto Rico, Carolina, Piñones, Loíza, pero también fuimos a Yauco, porque la cercanía de las Navidades siempre nos hablan de pasteles. Y yo quisiera empezar con usted. Usted habla de ensamblaje, de dónde son los ensamblajes y cómo se ensambla la comida puertorriqueña o la historia que nos lleva a producir esa comida. Yo la palabra ensamblaje la voy a traducir en montar. ¿Cómo se monta la comida puertorriqueña en términos históricos? Muy buena el verbo que utiliza y la describe muy bien. La cocina puertorriqueña es producto de estas hibridaciones de las poblaciones que a lo largo de la historia ocuparon el territorio puertorriqueño. Si nos vamos atrás a la época colonial española, particularmente a la época postcolombina, y en esos primeros 20, 30 y 40 años del siglo XVI, nos damos cuenta que se produce un encuentro entre los alimentos y las confecciones de los taínos y los alimentos y las confecciones ibéricas y los alimentos y las confecciones africanas. De manera de que esos son los primeros pasos para desarrollar a la larga lo que yo llamo una cocina mestiza, que no estuvo libre de conflictos, por supuesto. Claro. Sí. Por ejemplo, hubo una gran racialización de ciertos platos, ¿verdad? Tomemos el caso del mofongo y el funche, que tienen una gran conexión con las cocinas africanas, y de hecho sus nombres tienen su origen también en ciertos idiomas angoleños. Así que desde el siglo XVI, gracias a los pobladores que continúan llegando a la isla con sus memorias culinarias,
con el conocimiento de ciertos productos, se va desarrollando esa cocina que yo llamo mestiza y que empieza a fijarse en nuestra cultura culinaria, según yo hago hipotéticamente, ¿verdad?, en el siglo XVII. Y lo digo así porque el Cabildo, la alcaldía de San Juan, a principios del siglo XVII, emite unas ordenanzas para regular los precios de los alimentos que circulan entre el espacio rural, ¿verdad?, y la ciudad, en este caso San Juan, ciudad capital. Y en esas regulaciones aparecen ya muchísimos alimentos que son de origen taíno y que la población española o ibérica, que creo que es el término más correcto, y la población africana está consumiendo, ¿verdad? Y ya se ve, por ejemplo, el pan de casabe, se ve también el maíz, ¿verdad?, como un alimento que también se regula, se ve el cerdo, la carne de cerdo como alimento que se regula, las legumbres, entre ellas las habichuelas, ¿verdad?, se están regulando, y otro tipo de carne, la carne de res, ¿verdad?, que debería entrar según las ordenanzas a la carnicería de la ciudad. De manera que entiendo yo que ya para el siglo XVII, primera parte del siglo XVII, se está regulando y por lo tanto ya esos son los productos que están establecidos en el patrón alimentario de la isla. Se me pasaba a mencionar también el guineo y el plátano, que también son productos que llegan, en el caso del guineo, llega de las Islas Canarias, aunque es un producto asiático que pasó luego con las exploraciones portuguesas a el Congo, y de ahí entonces pasa a las Islas Canarias, y de las Islas Canarias pasaron ambos a el Caribe, ¿verdad? Así que el primer testimonio del arribo de este producto es en el 1516. De manera y luego, pues claro, se fue diseminando por el paisaje de nuestra isla y por el paisaje caribeño, y de ahí pasó entonces a otros territorios en Centroamérica, en Suramérica, particularmente la parte norte, lo que llamamos el Gran Caribe, y desde ahí se fue diseminando entonces al resto de Suramérica. De suerte que yo entiendo que en esos 100 años posteriores al inicio de la conquista española se está produciendo un encuentro desde la culinaria ancestral y prehispánica taína con la culinaria que llega particularmente del sur de España y de Extremadura, ¿verdad?, que son los primeros habitantes en tener contacto con estos territorios. Y luego, en la medida en que fueron esclavizados los africanos de la costa occidental del continente africano, pues se fueron trasladando para acá también unas memorias culinarias y unos productos oriundos de esos territorios. Y digo oriundos de esos territorios porque una cosa que hacían los esclavistas era tratar de no confrontar los hábitos alimenticios de los esclavos, a menos de que tenían que darle de comer en las embarcaciones, escuálidamente, obviamente, pero le daban de comer. Y muchas de esas semillas y esos productos que se traen en esas embarcaciones son productos de origen africano y que resultan haber llegado al Caribe y específicamente también a Puerto Rico, resultantes del comercio esclavista. Así que tenemos tres fuentes ahí que van a tener mucha importancia en lo que yo llamo ese ensamblaje, ¿verdad? Y estamos hablando de ensamblaje de productos, ensamblajes dentro de nuestro espacio geográfico agrícola, pero si lo movemos entonces a la culinaria, vamos a ver que también se producen distintos ensamblajes con los distintos productos que fueron llegando, ¿verdad? Tú hablabas del pastel, el pastel es uno de los mejores ejemplos de ese ensamblaje, ¿verdad? Si tú descompones un pastel, pues vas a ver que hay guineo, que viene de las Islas Canarias, vas a ver que hay cerdo, los primeros cerdos llegaron traídos por Cristóbal Colón en su segundo viaje, en el 1493, y vas a ver también productos también muy centrados, legumbres, por ejemplo el garbanzo, los que usen pasas, pues son productos también de frutos secos que llegan del comercio sevillano y del comercio andaluz,
Y si vemos adentro, vamos a ver el ají picante, que es originario prehispánico, ¿verdad? Y el color, el achiote, era utilizado por los africanos, perdónenme, por los taínos. Por los taínos. Sí, de suerte de que ya por ahí estamos viendo un ensamblaje. Pero hay un detalle importante aquí, es el asunto de la envoltura en hojas, ¿verdad? ¿En las hojas de guineo o de plátano? Por lo menos lo que yo he visto hoy, se pueden utilizar ambas. Todo depende del gusto de quien lo está preparando, porque como sabes, las hojas de las musas que son cultivables, ¿verdad? El caso del plátano y el caso del guineo, el cerumen que tienen las hojas varía. Es decir, tú sabes que tienen una cera, un brillo, y a la misma vez tienen sabores distintos. Así que todo depende del gusto del comensal o las comensales, ¿verdad? Así que ahí estamos viendo este ensamblaje, y si se me escapa algún producto, sería el caso de aquellas personas y aquellos cocineros y aquellas cocineras que prefieren y le añaden un poco de yautía, que es indígena, que le añaden un poco de calabaza, que es indígena, y que le añaden un poco de patata, que es prehispánica, pero llega a Puerto Rico un poco tarde, ¿verdad? Así que ahí es que está uno de los mejores ejemplos de del ensamblaje que yo digo. Claro, importante por demás es el uso de hojas para envolver, que estaba muy centrado en las culturas culinarias del occidente africano, y que yo siempre he dicho que en ese montaje hay una gran conexión con las memorias culinarias y las destrezas culinarias de africanos y africanas de la costa occidental, ¿verdad? Así que yo ahí es que entiendo que hay un ensamblaje. Igual ocurre con el sofrito, ¿verdad? Que es nuestro principio de sabor centrado. Usted va a picar para hacer el pastel, usted pica el cerdo, pero cocina la carne picada del cerdo con un sofrito fuerte. Y ese sofrito, ese principio de sabor nuestro, tiene elementos también de distintas culinarias, ¿verdad? El caso el orégano, que viene desde afuera, viene desde el sur español, aun cuando era un producto que existía en el Mediterráneo por muchísimo tiempo. Por ejemplo, podemos pensar en el caso del tomate, que es prehispánico, llega a Puerto Rico, luego se disemina, ya lo empezamos a incorporar. Por ahí también ponemos el ajo, la cebolla, que son también mediterráneas, ¿verdad? Y que pasan en este proceso de intercambio que yo le llamo colombino o postcolombino. Y hay un elemento importante que nos destaca y que nos hace un poco diferenciar de otras culinarias caribeñas, que es el uso de la hoja del recao, que es indígena, ¿verdad? Al momento del descubrimiento, esa hoja que le llamamos recao, o otros le llaman culantro de culantro, y otros le llaman culantro solo, ¿verdad? Era ya una hoja silvestre que utilizaban los indígenas para condimentar y saborizar sus guisos, ¿verdad? Sobre todo sus guisos, ¿verdad? En cazuelas de barro, que era muy común, ¿verdad? La mayor parte de las tecnologías culinarias indígenas se mueven, claro, al machacado, se mueven al guayado, se mueven al raspado también, pero también cuando lo pasan a la transformación, que es cocinar en sí, utilizan mucho el agua, ¿verdad? Muchos productos en inmersión en agua, y para saborizar, pues utilizaban tanto ají, como utilizaban estas hojas silvestres, como utilizaban otras hojas, ¿verdad? La de la batata, la del chayote, que también es prehispánico. Así que, volviendo al caso del sofrito, el sofrito también es un gradual ensamblaje que se va produciendo a lo largo de nuestra historia gastronómica, y que al día de hoy es impensable un guiso puertorriqueño, un arroz guisado, o un arroz con gandules, o un pollo guisado, como llamamos nosotros, o unas habichuelas guisadas sin ese principio de sabor. Sin el sofrito.
Sí, el Y yo lo, sofrito. y yo lo El ají interrumpo, dulce se me pasaba el ají dulce también como el parte. ají dulce también. Yo lo interrumpo porque cuando hablamos con Viña, la gran pastelera, que es un personaje de nuestra gastronomía por las redes sociales, Sí, sí. Viña nos llamó la atención de que lo que ella aprendió de su madre, que casi todas las que cocinamos y todos los que se cocinan hablan de esos referentes que en un momento dado eran las madres o las abuelas. Ujú. Ella recuerda, y para ella es vital en su cocina, que todas esas especies ella las muele y con eso hace sus guisos, sazona lo que vaya a sazonar de carnes, etcétera. O sea, usted me está diciendo que ya es un principio de esas 3 poblaciones que llegaron a impactar nuestra gastronomía, que eso ocurra así. El sofrito es súper importante y de ahí Claro. los olores distintos, de ahí los aromas, los gustos tan fuertes de la comida puertorriqueña. Sí, como te dije, pero es ensamblaje. Claro. Y va procediendo muy gradualmente hasta que finalmente se asienta. Y te voy a explicar por qué. O sea, los recetarios, tanto cubanos como puertorriqueños que salen en el siglo XIX, utilizan esos, no utilizan prácticamente la hoja de recao, nunca se menciona, pero utilizan el ají dulce, utilizan el tomate, la cebolla, el ajo, ¿verdad? El ají picante, pero nunca aparece en esos recetarios una receta propiamente del sofrito, ¿verdad? Es decir, que yo entiendo que aunque se estaban utilizando esos ingredientes como elementos saborizantes fundamentales en la cocina caribeña y cubana y puertorriqueña, el pasar la receta paso por paso con ingredientes uno por uno, independientemente de otras recetas en un libro de cocina, es bastante reciente. Es decir, que yo entiendo que fue evolucionando gradualmente hasta que cuando se define en términos organolépticos una cultura culinaria, entonces se escribe la receta. Y lo curioso es que la primera receta es del 1918 y aparece en una tesis de maestría de un químico, ¿verdad? ¿Y por qué una tesis de maestría de un químico de alimentos? Pues porque se estaba haciendo un estudio sobre la dieta puertorriqueña y cuán nutricional era o cuán nutricional no lo era. No lo era, claro. De suerte que entra entonces la receta con la cantidad de ingredientes y es la primera vez que aparece escrita, ¿verdad? Entonces la segunda vez que aparece escrita es en el 1931 en un manual de cocina dedicado a las viandas que redactan y ponen a circular dentro de las estudiantes de escuela doméstica, las maestras de escuela doméstica en el curso de economía doméstica en su subtópico de cocina. De manera de que, y de ahí para adelante, ¿verdad? Es impensable un libro de cocina puertorriqueña que no tenga por separado una página para el sofrito. Exactamente. De suerte que en resumen lo que yo te podría decir es que los ingredientes van llegando poco a poco. Primero se ubican en el espacio agroecológico, de ahí se empiezan a usar, se empiezan a pasar, ¿verdad?, en su utilización práctica para el elemento organoléptico. Los seres humanos siempre estamos buscando sabor, aromas, olores, ¿verdad?, de manera de estimular nuestros apetitos. Y finalmente pasa a la página escrita. Y a mí es muy sorprendente cuando hice mi estudio de por qué llega tan tarde. O sea, 1918 y 1931, eso fue el otro día, ¿verdad? Casi 3 siglos después de nuestra cocina, perdón, de la conquista y el desarrollo social, económico y agrícola de Puerto Rico. Así que yo siempre he pensado también que el de 1931, que es mucho más parecido a lo que utilizamos hoy, se da en que ya hay un sabor específico que distingue a los guisos y a la cocina puertorriqueña de otras cocinas, ¿verdad? Y al día de hoy así está, ¿verdad? El elemento más distintivo de nuestro sofrito, tanto aquí como en la diáspora, es el recao, ¿verdad?
Y una vez se establece todo eso, es decir, se normaliza, claramente ya tenemos lo que yo llamo el flavor principle, que tienen todas las culturas culinarias, ¿verdad? La soya en las culturas culinarias asiáticas. ¿Verdad? En el caso nuestro, pues ese principio de sabor es el sofrito. Y es impensable que no se introduzca, que no se ponga esa cucharada de sofrito en un guiso puertorriqueño. Ahora, la movilidad de esos productos en Puerto Rico, pues obviamente tenemos unos niveles de encontrarlo a nivel de nuestra agricultura, el plátano, incluso el culantro o el recao. Pero imagínense o imaginémonos el trabajo que puede pasar un puertorriqueño en cualquier parte del mundo, y vamos a quedarnos en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Para buscar recao. ¿Dónde en la historia que usted, en el trabajo que usted ha hecho historiográfico, ubica a la diáspora afirmando identidad puertorriqueña desde los siglos XIX, la pre-diáspora como se conoce, hasta las diásporas más masivas, en esa búsqueda de lo que le hace falta para comer puertorriqueño? Pues precisamente la semana pasada tuve una entrevista con NBC Latino sobre ese mismo tema. Claro, la diáspora puertorriqueña, como tú mencionaste, se inicia en el siglo XIX, pero tienen razones para migrar y tienen géneros, digamos, son más hombres que mujeres, ¿verdad? Y son muy distintos. Por lo tanto, cuando uno habla de el acceso a ese elemento fijo organoléptico que es el sofrito, pues no se da de la misma manera en el punto histórico, o sea, el arribo a las grandes capitales del noreste de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando sí ya empieza a fijarse, es con la gran diáspora del 1947 a los 1960, ¿verdad? Por ejemplo, en esa primera diáspora del 47 al 50 se van 140 puertorriqueños. Lo curiosísimo es que hay un apareamiento entre hombres y mujeres, y en el caso nuestro, donde en la división del trabajo culinario, el papel de la mujer, por estar en una sociedad patriarcal, es fundamental. De manera que si se fue más o menos una mitad de las mujeres a esa diáspora, pues es posible que ahí empezase a sentirse el deseo de identificarse con ese chip que llevamos en el paladar. Los paladares son portables, pero tú has dicho algo, ¿verdad? ¿Cómo acceder a eso? Y ahí es que viene la importancia de alguien que es muy controversial hoy día, que es Goya Foods. Goya se fundó. La historia de Unanue no quiero entrar en ella porque es muy larga, pero Unanue tuvo una gran relación con Puerto Rico. Sí. Desde que llega. Unanue llegó a los 18 años, se estableció en San Lorenzo y vivió aquí hasta el 1921, cuando se casa con una mujer española que vivía en San Lorenzo. Y de ahí entonces es que él se va a Estados Unidos, pero eso es un cuento muy largo para explicarte. Pero mientras estaba en Estados Unidos, él se traslada otra vez a Puerto Rico y funda una empacadora de productos alimenticios, particularmente legumbres, ¿verdad? Estamos hablando de gandules y habichuelas. Y aprovecha, y yo estoy seguro que él lo sabía, como el migrante que él fue, aprovecha esa diáspora y comienza a producir productos aquí en la isla que son básicos en la alimentación y en la cocina puertorriqueña. Por lo tanto, los exportaba, producía también para la isla, pero exportaba una buena cantidad a los Estados Unidos y se diseminaba a través de las bodegas y la marqueta, ¿verdad? De suerte de que posiblemente en la primera generación de puertorriqueños o de nacidos en Estados Unidos de parentesco puertorriqueño, ¿verdad? Ya esos productos están en el mercado, son más accesibles, y el más importante, yo he consultado los inventarios de productos que se vendían por Goya
a las bodegas en Estados Unidos. Por lo tanto, uno va uno por uno y ya el sofrito en frasco existe, el sofrito rojo en frasco él lo tiene y lo vende, de suerte que ahí es que se va cumpliendo entonces el elemento este que ya te estoy diciendo del principio de sabor que pueden adoptar los puertorriqueños y las puertorriqueñas en esas primeras dos grandes migraciones que van del 47 al 60. Otra cosa es cuando se produce y madura lo que yo he llamado la delocalización de los alimentos. Es decir, que al día de hoy tú puedes encontrar en cualquier mercado hispano de Estados Unidos el recao, puedes encontrar la yautía, puedes encontrar el ají dulce. ¿Por qué? Porque no solo se exportan, ¿verdad? La transferencia de esos productos como productos exportados y su llegada a los mercados hispanos y puertorriqueños muy específicamente, se facilita. ¿Por qué? Porque ya no se producen, o sea, si digamos que llegó la temporada de ají dulce y se acabó la cosecha, pues hay otros países que lo están produciendo, que lo producen, lo hacen accesible. De suerte que hoy no es difícil acceder a los productos que componen el sofrito. Sí difícil fue en esa primera migración de los 40 a los 50, a los 60, pero Goya va a llenar gradualmente ese hueco, ¿verdad? Y te comento que los inventarios tienen hasta mondongo en lata, tienen pasteles enlatados, lo sé, montones de otras cosas, ¿verdad? Que eran y son todavía básicas en nuestra alimentación. Profesor, un poco para ir resumiendo, está no solamente Estados Unidos, esa gran diáspora, que los puertorriqueños, donde hay 3 millones, se entiende que hay otro Puerto Rico en Estados Unidos. Ahora no solamente es Nueva York, ahora Florida está superando eso. Los productos que llegan ya no necesariamente son a través de esas maneras de transitar. Son también puertorriqueños que se han ido de la isla en los últimos 20 años y están yendo allí a mantener sus productos vigentes y vivos en esas otras culturas, con restaurantes, con panaderías. Correcto. O sea, hay otra dinámica para mantener y seguir afincando identidad puertorriqueña a través de la gastronomía. Así como desde el punto de vista idiomático, ahí está la gastronomía. ¿Qué me tiene que decir sobre eso para culminar nuestra conversación? Sí, tienes un punto bien válido y que hay que subrayar, ¿verdad? Por ejemplo, en las primeras grandes diásporas, el outlet, por así decir, el local de provisión alimentaria de tipo cultural, ¿verdad? Ajustada a los paladares puertorriqueños, son las bodegas, ¿verdad? En efecto, yo tengo un libro publicado por CUNY que es sobre bodegas exclusivamente, fotografías, y tú puedes ver los estantes llenos de productos Goya, y son fotos de los 50, de los 60. Ok, al día de hoy, como tú bien mencionas, por ejemplo, hay productos que se pueden sembrar, y si estamos hablando de Florida, son climas más o menos similares, y no te extrañe que algún restaurante tenga su huerto en el restaurante que produzca estos ingredientes de nuestros principios de sabor y que sean con valor añadido. Es decir, ese restaurante se puede destacar, por ejemplo, porque tengo sofrito puertorriqueño de la casa. Y te doy otro ejemplo. Existen varios, pero yo he hecho una gran amistad con él se llama Frank, él es de Mayagüez, oriundo, se fue hace unos 20 años, pero fundó un food truck que se llama The Freaking Rican. Y él al día de hoy vende productos a través de su página y los hace él mismo, ¿verdad? Usando recao, usa ají dulce, porque los puede tener accesible a través de los mercados, y así reproducen y siguen avanzando la culinaria puertorriqueña como elemento distintivo. Otro punto también que podemos destacar es que las culinarias de la diáspora o practicadas de la memoria culinaria que se lleva al lugar de arribo,
¿verdad? En este caso, las ciudades, ante todo del noreste, hoy día en Florida, en Texas, en California, pues esas memorias culinarias cambian, es decir, van cambiando, pero muy gradualmente, ¿verdad? Y al día de hoy, no todos los puertorriqueños que están en la diáspora comen todos los días, como casi lo hacemos nosotros, ¿verdad? Arroz, habichuela, etcétera. Ellos pueden comer, eso los identifica. Una cosa es comer en casa, otra cosa es comer en público y representar la identidad. Pero como muy bien dice Oscar Rivera, que publicó un libro bien importante y que ha tenido una público lector muy numeroso, que se llama Puerto Rican Cooking in America, ¿verdad? Bodega and Market Recipes. Y entonces él hace esa inclusión del dato en su prólogo, ¿verdad? Él dice, yo desde que llegué, mami me enseñó a estos principios de sabor, a crear el sofrito, pero no quiere decir que al día de hoy comemos todos los días puertorriqueños, e incluso a algunos platos puertorriqueños pues le dan unos toques de otras culturas étnicas étnicas culinarias que hay en la ciudad de Nueva York. Así que sí, se mantiene, pero al día de hoy, pues claro, uno puede ir, entrar y salir y usarlo. Claro, ¿no? evoluciona. Pero lo que tú mencionas de los restaurantes es bien importante por el hecho de las cualidades y las características de la diáspora que se ha ido desde el 2010, ¿verdad? Y que se acentuó con María, ¿verdad? Que son familias. Por lo tanto, transportan esas culinarias mucho más cohesionadamente, si puedo usar el término. Y entonces muchos de ellos, como son profesionales y pequeños empresarios que tuvieron que irse post María, inmediatamente la mayoría, muchos, no la mayoría, pero muchos han creado restaurantes que sirven para seguir diseminando esos principios de sabor y esa cocina puertorriqueña y hacérselas visibles a otro público. A otro público. Profesor, muchas gracias por su conocimiento, por compartir con nosotros y la diáspora puertorriqueña en cualquier parte del mundo. ¿De dónde viene? La conversación puede ser muy amplia en una mesa cuando estamos degustando esta comida puertorriqueña en cualquier parte del mundo y llegar a de dónde realmente salió este montaje y este ensamblaje. Gracias por compartir con Bonita Radio y será hasta la próxima. Permíteme darte un detallito. Sí. También que tiene mucho que ver con la diáspora y la diseminación y la transmisión de estos principios de sabor y de nuestra culinaria, y es la cualidad de nosotros, de la guagua aérea. Es decir, nosotros vamos y venimos. Es decir, que un puertorriqueño o una puertorriqueña nacida o de ascendencia puertorriqueña nacida en Estados Unidos en los 70, siempre vuelve a Puerto Rico, aunque sea en las Navidades, aunque sea el día del cumpleaños de la madre o del padre, y ahí entra otra vez en contacto con la culinaria, y de ahí se la lleva otra vez hacia allá. Así que de ahí tiene otra ruta. Muchas gracias por eso, y hablamos en otra ocasión. Muchas gracias, sí, a ustedes. Bueno, escucharon al profesor Cruz Miguel Ortiz Cuadra. Yo creo que en poco más de 25 minutos, tenemos una idea de cuando transitamos alrededor de nuestro proyecto culinario, de qué estamos hablando, de esas poblaciones que lo influenciaron, de lo que al día de hoy todavía sigue siendo influencia de diferentes migraciones y de diferentes búsquedas, pero la identidad puertorriqueña siempre está ahí con relación a la comida. Y ahora sí que tenemos que ir a la ruta que no se le olvida a ningún puertorriqueño que viene de cualquier parte del mundo a esta isla, y es ir a Piñones. En Piñones está esa presencia, como dijo el profesor Ortiz Cuadras, de nuestra africanidad, si se puede decir de alguna manera, de cómo esas poblaciones influyeron en la confección y el montaje, el ensamblaje del que él habla de nuestra comida. Eso con una medalla es increíble. Y ahí Cervecera de Puerto Rico la pone en su mesa
en cualquiera de las 10 ciudades en que se está promoviendo hoy en Estados Unidos. Gracias a Cervecera de Puerto Rico, gracias a la cooperativa de Vega Alta, a la cooperativa Abraham Rosa, estamos y seguimos produciendo contenidos que le vayan no solamente a los puertorriqueños a su conocimiento de lo que está pasando con nuestra gastronomía, de lo que es Puerto Rico fuera de nuestro archipiélago, sino también a la diáspora puertorriqueña, a la que siempre hemos querido hablarle. Gracias por estar. Consuman nuestro proyecto jueves a las 8 de la noche. El próximo 17 de diciembre es el tercer episodio de Boricuas Globales. Será hasta entonces. Aurelia, dile a Conde que suba, ay dile a Conde que suba, suba, suba por la ventana ya. Dile a Conde que suba, bomba. Dile a Conde que suba, suba por la ventana. Ay dile que baile bomba, dile que baile bomba, ay dile que baile bomba con la negra maldita del solar. Dile a Conde que suba, dile a Conde que suba, suba por la ventana. Con su traje de hilo blanco y su paño de mala, ay dile a Conde que suba, suba, suba por la ventana. Hola, hoy vinimos a Piñones. Hoy Boricuas Globales está en Piñones. Estamos en donde tenemos que estar, en el Boricua. Vamos a hablar aquí con uno de los compañeros que trabaja aquí en el Boricua. ¿Desde cuándo está el Boricua en pie? Hace 45 años. 45. Wow. Como ven, nosotros observamos el distanciamiento físico, las medidas de protección. Flaco, 45 años. ¿Cómo cuántas alcapurrias ustedes hacen aquí diarias? Miles de alcapurrias, miles. Wow, qué chévere. Y la gente que viene, cuando vienen boricuas de Estados Unidos, ¿cómo es eso? Demasiado de boricua, demasiado. Mucha gente. Boricua, boricua que viene de allá, paran y la primera donde paran es aquí. Salen del aeropuerto y vienen aquí. Ven acá, hay una leyenda que dice que Heidi Klum, hay una chica que es famosa en Estados Unidos que se llama Heidi Klum, viene aquí y compra alcapurria y se la lleva en su avión. De hecho, lleva un montón de gente de la que de verdad, que son tantas que de verdad en realidad no podemos, o sea, es una cosa exorbitante. Vamos a Jax, vamos a hablar con la chica que hace la alcapurria. Aurelia, dile a Conde que suba, ay dile a Conde que suba, suba, suba por la ventana ya. Carla, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Carla, ¿cuántas alcapurrias tú haces aquí diarias? Eso no podemos decirlo, sé que son un montón. Un montón. Sí, son muchísimas. Mira, y cuando vienen los boricuas aquí de Estados Unidos, ¿cómo se ponen? Los boricuas, ellos vienen rápido a Piñones a comer alcapurria, embarrarse con alcapurria y bacalaíto. Bacalaíto. Además de bacalaíto, ¿qué más tú haces? Aquí se hace pastelillo, taco, arepa, se hacen pinchos de pollo, cerdo, tiburón, vasos de marisco, carrucho, pulpo y el arroz con jueyes, con habichuelas, salmorejo. No me hagas eso, que me encanta el salmorejo. Gracias un montón. Y las habichuelas con patitas. Habichuelas con patitas. Uf, habichuelas con patitas. Mire, gente, si usted es boricua y vive en cualquier parte del mundo, como un buen boricua global, usted viene, como dice Carla, primero a Piñones, pasa por aquí, por el Boricua, y se llena de manteca, alcapurria, bacalaíto, pionono, de todo. Gracias por estar con Boricuas Globales. Seguimos por ahí para allá.